Gracias. Ahí está. Lo que primero vamos a hacer es definir qué es un vector. Si tenemos que definir qué es un vector, podemos decir que es un segmento de recta. Segmento porque justamente comienza en un punto y termina en otro, es decir, es algo que está definido, es algo que inicia y termina, no es algo que es eterno. Un segmento de recta que queda determinado por dos puntos extremos. Los puntos extremos, si nosotros nos fijamos en la gráfica, van a ser el punto A y el punto B. Cuando dichos puntos están dados en un cierto orden, es decir, yo decido cuál es el punto inicial y cuál es el punto final, se dice que ese segmento está orientado. Por lo tanto, un vector es un segmento orientado. Segmento de recta que tiene un inicio y tiene un fin, que yo elijo dónde comienza y dónde termina, yo elijo qué punto es el inicial y qué punto es el final, y a partir de ahí, como yo elijo de dónde empieza o de dónde termina, lo oriento al segmento, por lo tanto es un segmento orientado. En este caso, el segmento del vector que tenemos ahora en el gráfico que les coloqué ahora, inicia en el origen del sistema de coordenadas, no siempre comienza en el origen del sistema de coordenadas, en este caso comienza en el origen de coordenadas. Yo coloqué al punto A como mi punto inicial y al punto B como mi punto final. Un vector se puede nombrar de diferentes formas. Lo podemos nombrar con una letra en minúscula, cualquier letra, con esta liñita arriba o una flechita a veces suelen tener, que eso significa que justamente eso representa un vector. O se los puede también representar justamente con la letra que corresponde a los puntos. Si yo comienzo con mi punto A y termino con mi punto B, yo puedo decir que este vector se denomina AB, siempre colocando la primera letra de mi punto inicial y después la segunda letra es mi punto final. Cuando nosotros graficamos un vector en un sistema de coordenadas, x, y, este vector va a tener sus diferentes componentes, que esos componentes a nosotros primero vamos a calcular algunos de estos componentes, y además son componentes que después nos van a servir para poder entender ciertas características que tienen los vectores. Primero que nada vamos a decir que los tres componentes, primero es una magnitud vectorial, habrán visto con el profe la diferencia entre magnitud vectorial y magnitud escalar. En el caso de los vectores son magnitudes vectoriales, y la característica que tiene la magnitud vectorial es que tienen un módulo, una dirección y un sentido. Esas tres características se las tienen que saber y tienen que entender qué son cada una de ellas a la hora de trabajar con vectores. Cuando hablamos de módulo, el módulo de AB o el módulo del vector A es un número siempre positivo que indica la distancia, la longitud que tiene, la distancia que hay entre A y B, o la longitud que hay entre A y B, la intensidad del vector, si nosotros trabajáramos, por ejemplo, en una fuerza, en el caso de física. Es decir, yo quiero saber cuánto mide este vector que yo tengo acá graficado. Yo esa medición, por así decirlo, yo no puedo trabajar en distancias y hablar de números negativos. Yo no puedo decir camino menos 10 kilómetros o de acá ya hay menos 5 metros. Siempre el módulo es un valor positivo que me va a indicar longitud, magnitud, intensidad justamente del vector. Cuando hablamos de dirección, por supuesto no es lo mismo tener un vector que vaya hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, y normalmente esa dirección está indicada por el ángulo que forme el vector con respecto al eje X positivo. Esa inclinación, por así decirlo, que tiene el vector y que lo vamos a ir dibujando en diferentes sectores dentro del sistema de coordenadas, justamente esta dirección angular, que también se la puede denominar de esa forma, va a estar dada justamente por este ángulo que va a formar el vector con respecto al eje X positivo, y que me va a estar dando la dirección del vector. Más adelante vamos a conocer lo que se denomina vector dirección, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando comencemos con lo que es recta. Y por último tenemos el sentido, que es la orientación del vector, que el sentido del vector normalmente lo da la puntita de la flecha que nosotros tenemos,
el extremo final del vector, para donde nosotros sabemos para dónde se va a dirigir justamente en cuanto al sentido. Es decir que podemos definir de una magnitud vectorial, que es un vector, su módulo, su dirección y su sentido. Vamos a ir viendo cómo calculamos las diferentes características y cómo vamos interpretando las diferentes características en cuanto a los vectores. Primero que nada, empecemos con lo que son las componentes de un vector. Cuando ustedes comienzan y quieren trabajar con un vector, normalmente en las consignas de los ejercicios se les da el punto inicial y el punto final. Es decir, el vector comienza en el punto A y finaliza en el punto B. O comienza en el punto B y finaliza en el punto A. Lo que pasa es que ustedes parten de unas coordenadas, para que ustedes puedan, dentro del sistema de coordenadas, posicionar esos puntos, pero ustedes a partir de esos puntos tienen que calcular cuáles son las componentes. ¿Por qué? Porque con las componentes es con lo que se van a hacer todos los cálculos después de suma de vectores, de producto vectorial, producto escalar y producto mixto. ¿Cómo calculamos las componentes de un vector? Un vector, que es un segmento orientado, ya dijimos que es por qué se denomina segmento orientado, está determinado por dos puntos extremos, por donde inicia y por donde finaliza ese vector. El origen, el primer punto, se va a denominar origen, donde nace, o punto inicial, y el segundo se va a denominar extremo, o punto final. Las componentes del vector es justamente hacer la diferencia, es decir, hacer una resta entre las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Es decir, se restan las coordenadas en X, en Y, o en X, en Y o en Z. Sepamos que ahí hace falta hacer notar que los vectores nosotros los vamos a trabajar en R2 y en R3. Es decir, vamos a poder tener vectores que estén en dos dimensiones, en un eje coordenado XY, o podemos llegar a tener vectores que estén en tres dimensiones, X, Y y Z, en donde nos vamos a dar cuenta si estamos en R2 o en R3 por la cantidad de coordenadas, es decir, si tenemos un par ordenado en cuanto a los puntos. Si nosotros decimos que el punto P tiene coordenadas 2 y 3, dos coordenadas nada más, nos vamos a dar cuenta que ese punto corresponde a dos dimensiones. Si tenemos un punto que tiene 3, una terna ordenada que se la denomina, cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, como en este ejercicio que me pide hallar las componentes y el módulo de un vector con punto inicial P, 3, 2, 0, acá tendríamos una terna ordenada, en donde yo ya me estoy dando cuenta que el vector que yo voy a obtener es un vector que está en R3, que está en tres dimensiones justamente porque tenemos coordenadas para X, coordenadas para Y y coordenadas para Z. Después, si bien las coordenadas X, Y, como vimos anteriormente, son fáciles de graficar, después les voy a yo proporcionar un video para que practiquen de cómo posiciono puntos en R3, que es un poquito, no es tan complicado, pero no es tan simple como cuando tienen solamente las coordenadas X, Y. En este caso, me está pidiendo el ejercicio que calcule las componentes de mi vector y el módulo del vector, que este vector va a iniciar en el punto P de coordenadas 3, 2, 0, y su punto final va a ser F, el punto F de coordenadas 1, 0, 0. Por lo tanto, si yo tengo que formar este vector PF y calcular sus componentes, habíamos dicho que las componentes del vector se forman restando las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Acá me dice que el punto inicial es P y el punto final es F, por lo tanto voy a tener que hacer las coordenadas de F menos las coordenadas de P. Aquí llama coordenadas de F y aquí llama coordenadas de P, que voy a tener que hacer la resta de F de X menos P de X, F de Y menos P de Y, y F de Z menos P de Z. Es decir, 1, que es mi coordenada de F de X, menos 3, justamente, acá lo que me va a dar es menos 2. Después voy a ir a las coordenadas en Y,
0, menos 2, me vuelve a dar menos 2, o sea, 2 negativo, y 0, menos 0, me vuelve a dar 0. De esta resta de coordenadas de mi punto final, menos coordenadas del punto inicial, yo obtengo de vuelta esta terna ordenada, menos 2 y 0, que a esta terna ordenada ya yo no lo llamo punto, sino que lo llamo componente de mi vector, en este caso mi vector PF. A partir de estas componentes es que yo voy a poder seguir trabajando. Serían como si yo les dijera, es el nombre, por así, del vector. Parten de puntos, y a partir de los puntos en sí pueden calcular, digamos, sí, los componentes del vector. No le cambiemos el concepto porque si no después se empiezan a confundir. ¿A partir de qué? De restar las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Otra forma de poder expresar este mismo vector con estas componentes, menos 2 y 0, es a partir justamente de la forma cartesiana. La forma cartesiana no toma esto como una terna ordenada, sino que empieza a utilizar los versores. Habrán visto que los versores son vectores unitarios. Unitario significa que su módulo es igual a 1, es decir, la unidad, o sea, cuánto vale la longitud de estos vectores es 1, se los denomina versores, y tenemos 3 versores, I, J y K, que cada uno de esos versores justamente corresponden a cada uno de los ejes. El versor I corresponde al eje X de un sistema de coordenadas, el versor J corresponde al eje Y, o Y, como le quieren llamar, y el versor K corresponde al eje Z. Edgar, has levantado la mano. No sé si está escribiendo en el chat. No. Edgar, ¿tenés alguna duda? ¿O ha sido sin querer? Bueno, capaz que no se ha dado cuenta y ha tocado, o si estás hablando estás con el micrófono anulado, así que deberías habilitártelo. Bueno, capaz que ha sido un error. Bien, estábamos hablando de los versores, por lo tanto, si I corresponde al eje de las X, J corresponde al eje de la y K corresponde al eje de la Z, nosotros podríamos expresar esta terna ordenada como si yo les dijera justamente, si menos 2 es mi componente del vector en X, podría colocarlo como menos 2 por Y, ya que dije que el versor Y corresponde justamente a mi eje de las X. Este menos 2 que corresponde a mi componente del vector con respecto al eje de la Y, yo podría decir que este menos 2 podría ser menos 2 por J, ya que J es el versor correspondiente a mi eje de la Y. Y lo mismo pasaría en este caso con 0, que es la tercer componente de mi vector con respecto al eje de la Z. Si dije que el versor correspondiente a ese eje es el versor K, podría colocarlo como más 0K. Es decir, las componentes de los vectores yo lo puedo expresar como una terna ordenada o como un par ordenado, en el supuesto caso que sean versores en R2, voy a tener 2 componentes, si es en R3 voy a tener 3 componentes, o también lo puedo expresar en su forma cartesiana utilizando los versores, diciendo que mi vector PF va a ser igual a menos 2 por Y, menos 2J, más 0K. Ambas formas de expresión de un vector hablan del mismo vector. Es decir que ustedes pueden, si bien puede ser que el enunciado les pida expresa el vector en forma cartesiana, muy pocas veces les especifica, pero una vez que ustedes calculen las componentes del vector, pueden elegir expresarlos como un par ordenado o una terna ordenada, que sería esto que tenemos acá entre paréntesis con sus componentes, o expresarlo en forma cartesiana,
empezando a intervenir con los versores, siempre respetando los signos que tengan cada una de las componentes. En estos dos casos, los dos primeros que son -2, tengo que colocar los signos negativos, y en el segundo, en tercero, como es un 0, más 0K, es indistinto. Siempre respetando los signos de cada una de las componentes. Ahora bien, el ejercicio me pedía hallar las componentes y me pide también calcular el módulo. Es decir, yo lo que primero hice fue partir de puntos, hacer la resta del punto final menos el punto inicial y calculé las componentes. Esas mismas componentes son los que yo voy a tener que utilizar ahora para poder calcular el módulo de un vector. Dijimos que el módulo del vector era justamente la longitud, la distancia que hay entre lo que es un punto y el otro. Es decir, yo estoy calculando en este caso, cuando estoy calculando el módulo de este vector, cuál es la distancia que hay entre un punto y otro. ¿Por qué le digo esto? Porque después vamos a utilizar mucho este concepto del cálculo de distancia entre dos puntos. Y justamente uno lo puede leer como calcular la distancia entre dos puntos o calcular el módulo del vector formado por esos dos puntos. Son dos formas de identificar la misma, o sea, es la misma operación, pero serían dos formas distintas de, por así decirlo, no me estaría saliendo la palabra en este momento, pero dos formas distintas de interpretar, por así decir, una misma consigna. Si yo debiera calcular justamente el módulo o la distancia entre el punto P y F, lo que nosotros tenemos que hacer, si nosotros graficáramos, lo que hacemos justamente es, el módulo de PF es un valor absoluto, lo coloco como valor absoluto porque como dijimos, la distancia tiene que ser siempre un número positivo, va a ser igual justamente a la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado. Es decir, nosotros teníamos que PF, sus componentes, si volvemos atrás, eran -2 y 0. Si yo hago la raíz cuadrada de -2 al cuadrado, más -2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, y calculo justamente esa raíz, ahí a mí me va a estar dando justamente el módulo entre el módulo del vector. Justamente este -2 era de restar f de x menos p de x, o sea, punto final menos punto inicial en x. Este -2 justamente era punto final en y menos punto inicial en y. Y este 0 era punto final en z menos punto inicial en z. Si cada una de estas componentes yo la elevo al cuadrado y después hago la raíz cuadrada de -2 al cuadrado, más -2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, en este caso me va a quedar raíz cuadrada de 4, más 4 más 0, es decir, raíz cuadrada de 8. Esta raíz cuadrada de 8 a mí me va a representar la distancia que yo tengo entre el punto P y el punto F. O dicho de otra forma, esta raíz de 8 me representa el módulo de mi vector. Por lo tanto, lo que a mí me pedía al principio el ejercicio eran primero las componentes, que acá las tenemos, -2 y 0, y después me pide el módulo, justamente, del vector PF, que va a ser igual a raíz de 8. Recuerden siempre que el módulo tiene que escribir como número positivo, y es muy poco, o sea, nunca les va a dar un número negativo en el sentido de que como ya tienen que elevarlo al cuadrado acá, a cada una de las componentes, sea número positivo o sea número negativo, cuando lo elevan al cuadrado, siempre les queda un número positivo. Saben que por regla de signo, negativo con negativo más, y más por más, más. Entonces, pero sí lo vamos a seguir utilizando después, o sea, les digo que es un número positivo porque después cuando empiezan a calcular superficies o volúmenes con otros métodos, terminan colocando que un volumen es igual a -15.
sepan que todo lo que es medición, primero que nada, medición en cuanto a volumen, a distancias, siempre nosotros, o sea, los tratamos como números positivos. Yo no puedo decir acá en este volumen tengo menos 10 litros. Siempre saben que son valores absolutos. Bien, por lo tanto, componentes de un vector, sabemos que es punto final menos punto inicial. Después tenemos lo que es el módulo de un vector, que a partir de las componentes podemos calcular ese módulo. Y lo que vamos a ver ahora es otro concepto distinto, que son vectores de sentido opuesto. ¿Por qué voy a este concepto? Porque ustedes a veces preguntan en los enunciados de los ejercicios, por ejemplo, se les dice, calcule los componentes y el módulo de un vector que comienza con el punto, que interviene el punto A y el punto B, y no se les coloca cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. Y ustedes comienzan a preguntar, ¿cuál es el punto inicial y cuál es el punto final? ¿Podemos elegir nosotros dónde comienza y dónde termina un vector? Sí. Yo este ejercicio, el que hicimos anteriormente, donde a mí me dice que el punto inicial es P y el punto final es F, yo podría haber tomado por convención que mi punto inicial sea F y mi punto final sea P. Si ustedes lo hicieran, se darían cuenta, primero, la longitud del vector, el módulo, me va a dar exactamente el mismo resultado. Lo único que se me va a modificar en este caso, si nosotros nos ponemos a ver en la gráfica de lo que es un vector, si yo digo que A es mi punto inicial y B es mi punto final, yo estoy diciendo que el sentido de mi vector es de A hacia B. Es decir, que la flechita la voy a tener de acá porque me indica el final del vector. Si yo dijera que el vector es BA, comienza en B y termina en A, la flechita la tendría que escribir acá, pero lo único que se me modifica en cuanto a cuál es el punto inicial y cuál es el punto final es el sentido. El módulo, es decir, la distancia A a B y la distancia de B a A, va a ser siempre la misma, porque yo no estoy modificando el lugar de los puntos, sino que estoy diciendo que en vez de comenzar en un punto, comienza en el otro, pero que el módulo, es decir, los puntos, siguen siendo exactamente los mismos. Por lo tanto, si yo cambio el sentido de este vector, y esta flechita en vez de tenerla acá, la tengo acá porque digo que el vector comienza en B y termina en A, lo único que se me va a modificar dentro de este vector es el sentido. El módulo va a ser lo mismo, el ángulo va a seguir siendo el mismo, es decir, la dirección va a ser la misma. Lo único que se me modifica es el sentido. Por lo tanto, si yo acá quisiera hallar un vector con sentido opuesto al de B, si yo digo justamente hallar un vector sentido opuesto al vector B de componentes menos 2, 4 y menos 1, y que tenga como punto final el punto F de 2, 0 y menos 7. O sea, este ejercicio me pide dos cosas. Que primero encuentre un vector de sentido opuesto al vector B, menos 2, 4 y menos 1, y a la vez me está pidiendo que ese vector de sentido opuesto va a tener que tener como punto final el punto 2, 0 y menos 7. Es decir, voy a tener que encontrar cuál es el punto inicial de este vector de sentido opuesto. Primero que nada, ¿cómo me doy cuenta yo o cómo puedo hacer yo para encontrar un vector de sentido opuesto? ¿Qué dijimos? Que el vector de sentido opuesto es aquel que tiene el mismo módulo y la misma dirección que el vector original, pero justamente lo que se modifica es el sentido. En vez de ir para la derecha, por ejemplo, va a ir para la izquierda. En vez de ir para arriba, va a ir para abajo. Entonces, si nosotros suponemos que mi vector B es este que tenemos acá graficado, este que tenemos acá verde, de coordenadas menos 2, 4 y menos 1, mi vector de sentido opuesto, que se lo identifica de esta forma, como menos b, es decir, si yo tengo mi vector b, mi vector menos b va a ser mi vector de sentido opuesto a b. Este menos, justamente, es fruto de haber multiplicado todas las componentes de b por menos 1.
Es decir, para yo conseguir un vector de sentido opuesto, yo le tengo que cambiar a todas las componentes de mi vector su signo. Si mi vector b era menos 2 en x, mi vector de sentido opuesto va a ser 2 positivo. Si mi vector b en y era 4, mi vector de sentido opuesto en y va a ser menos 4. Y si mi vector b era menos 1 en z, mi vector de sentido opuesto va a ser justamente menos 1 por menos 1, 1 positivo. Es decir, que para yo representar un vector de sentido opuesto, lo que tengo que hacer es escribir sus coordenadas, pero justamente lo que hago es cambiarle de signo a cada una de las coordenadas de mi vector. Justamente es representar este menos 1 por las coordenadas de b. Si yo a este menos 1 hago propiedad distributiva en cada una de las coordenadas, me va a terminar dando justamente este vector con cada una de sus componentes de sentido opuesto al vector b. Es decir, que el vector de sentido opuesto a b, menos b, va a tener sus componentes 2, menos 4 y 1. Que cada una de las componentes en x, en y, en z, son justamente por haber multiplicado menos 2 por menos 1, 2 positivo, 4 por menos 1, menos 4, y menos 1 por menos 1, 1. Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo calculara el módulo de b y el módulo de menos b, me debería dar exactamente el mismo módulo. Es decir, si yo hago raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 1 al cuadrado, me tiene que dar más menos 1 al cuadrado, mejor dicho, me tiene que dar exactamente el mismo valor a que yo haga 2 al cuadrado, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Por eso les digo que cuando ustedes calculan vectores de sentido opuesto, lo único que se modifica es el sentido. El módulo y la dirección del vector siguen siendo exactamente el mismo. Es decir, el ángulo que tenga ese vector con respecto al eje X positivo y la distancia que haya entre los dos puntos, sea la convención que yo elija, que A o B sea la inicial o viceversa, esa distancia se tiene que mantener constante, o sea, sigue siendo la misma, y lo que hacemos justamente, y el ángulo de ese vector con respecto al eje de las X sigue siendo el mismo. Lo único que se modifica es el sentido. ¿Qué más me pedía el ejercicio? Que además de ser un vector de sentido opuesto, que tenga como punto final f, que es 2, 0 y menos 7. Es decir, tengo las componentes de mi vector y tengo el punto final. Lo que no tengo es mi punto inicial. Por lo tanto, ¿sí? Una vez obtenido el vector menos b, debemos encontrar su punto inicial sabiendo su punto final. Su punto final me lo da el enunciado, que es 2, 0 y menos 7. Si nosotros tenemos que coordenadas del vector es igual a punto final menos punto inicial, yo a partir de esta ecuación puedo despejar punto inicial y decir que punto inicial va a ser igual a punto final menos coordenadas. El punto final me lo da el enunciado, las coordenadas las obtuve al obtener el vector en sentido opuesto, por lo que me va a quedar que punto inicial va a ser igual. Punto final, 2, 0 y menos 7, menos coordenadas, que acá las tengo, que son 2, menos 4 y 1. Si hago la resta, 2 menos 2 me va a dar 0, 0 menos menos 4, tengan cuidado con los signos, 0 menos menos 4 me termina dando 4 positivo, porque menos por menos es más. Y menos 7 menos 1 es una resta de dos números negativos, por lo tanto me va a terminar dando menos 8. Es decir, que mi vector de sentido opuesto tiene un punto inicial 0, 4 y menos 8, tiene punto final 2, 0 y menos 7, y tiene sus componentes del vector, que es 2, menos 4 y 1. Es decir, que con esta relación que tenemos de coordenadas del vector, que es igual a punto final menos punto inicial, no siempre tienen que calcular las coordenadas, se les puede llegar a dar las coordenadas y alguno de los dos puntos, y ustedes calculan el otro punto, o se les puede dar el punto inicial y el punto final, y ustedes calculan las coordenadas del vector. A partir de esa ecuación van despejando lo que les haga falta calcular, y por supuesto que siempre van a tener que tener dos datos de los tres,
y a partir de eso calcular el tercero. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿O algo que no se haya entendido? No, profe. Bien. ¿Qué operaciones podemos hacer con los vectores? Con los vectores podemos sumar entre vectores y restar. Si bien la primera parte es como más simple, pero es necesario ir introduciéndonos hasta llegar a la parte más complicada. Si, por ejemplo, en este caso tenemos los vectores escritos en forma cartesiana, como habíamos dicho al principio, interviniendo los versores. También los podríamos haber escrito como terna ordenada o como par ordenado. Eso es, o sea, cada uno ve cómo le es más fácil trabajar. Hay algunos ejercicios que ya vienen los vectores escritos de alguna forma en particular. Lo pueden pasar a la forma que les sea más fácil a ustedes identificarlo o directamente trabajar con lo que le da el enunciado. Podemos sumar A más B. En el caso de la suma de A más B, ¿qué les sugiero yo siempre que hagan? A mí me resulta más fácil hacer las sumas de esta forma. Si ustedes la quisieran colocar como terna ordenada, primero que nada tienen que identificar en qué dimensión estamos trabajando, porque ustedes saben que yo no puedo sumar un vector en R2 con un vector en R3. La suma y resta de vectores, en este caso, tienen que ser vectores que se encuentren en la misma dimensión. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el vector A es 2i más j menos k, y el vector B es menos i más 4k? Es decir, me estaría faltando el versor j en el vector B. Cuando faltan, lo que ustedes tienen que hacer es completar con ceros. A veces lo hacen directamente, no lo colocan, pero lo ideal sería que cuando ustedes escriban la suma, ya sea como terna ordenada en este caso, o si lo quieren escribir como forma cartesiana, completen con ceros para que entiendan que ahí j vale 0, no es que j no está, y que no se confundan en columnas, y porque por ejemplo, si yo supongamos que me olvido que acá tengo que completar con ceros y yo coloco menos 1 y 4. Primero, me voy a confundir y voy a pensar que es un vector en R2 cuando no es en R2. Es en R3, pero J vale 0. Y después no voy a saber, el primer valor capaz que lo pueda sumar bien, pero después el 4 yo no me voy a dar cuenta si no completo con ceros, si 4 corresponde a J o 4 corresponde a K. Entonces al sumar me pueden dar vectores erróneos. Por eso es que les aconsejo que completen con ceros en aquellos casos donde, por ejemplo en este caso, como en el caso B o en el caso del vector D, que tenemos 3j menos 1k, es decir, para i vale 0, que completen con 0 los elementos que faltan y a partir de ahí procedan a hacer las operaciones. En este caso de A más B, yo debería sumar 2i más 1j menos k más menos i más 0j más 4k. Por lo tanto me quedaría 2 más menos 1, me queda 1 positivo, 1 más 0, 1, y menos 1 más 4, me queda 3. Es decir, mi vector resultante entre la suma de A más B es 1j más 1i más 1j más 3k. ¿Qué pasa en el segundo caso, donde yo les coloco A más menos B? Yo puedo justamente, primero que nada, tengo que identificar, como dijimos antes, que este menos b significa que es el opuesto de b. Esta es una forma de identificar vectores de sentido opuesto. Este menos, que es lo mismo que habíamos visto antes cuando calculamos el de menos b anterior, el ejercicio anterior, este signo negativo, que justamente lo tengo entre paréntesis, me está identificando que lo que yo tengo que hacer es calcular el opuesto de b. Este ejercicio número 2 se puede ver de dos formas. Yo puedo hacer que A le sumo lo opuesto de B, o puedo directamente decir que es A menos B. Es decir, las dos cosas son esas, o sea, llevan el mismo resultado. Yo le puedo sumar al A le sumo el opuesto de B, o directamente por regla de signos, si yo hago más por menos, me queda menos. Por lo tanto, lo podría traducir como la resta de A menos B. Eso lo hacen ustedes dependiendo de qué les sea más fácil, pero recuerden siempre
que el signo negativo a veces trae algunos problemitas. ¿No? Se suelen equivocar más ustedes en restas que en sumas, más que nada por los signos. Entonces fíjense qué es lo más fácil. Para mí lo más fácil es hacer A más el opuesto de B, porque después se traduce en una suma que es mucho más simple a la hora de no equivocarnos con los signos. Si lo quieren hacer como A menos B, tienen que llegar exactamente al resultado. Si yo lo hiciera como suma, primero debería calcular cuál es el opuesto de B. Y acá me fijo que B es igual a menos I más 0J más 4K. Por lo tanto, el opuesto de B es igual a I positivo, que es lo que coloqué acá, 0J sigue siendo 0J, y acá como tenía más 4K, acá se me traduce como menos 4K. Por lo tanto, lo que me va a quedar es 2i más j menos k más i más 0j menos 4k. 2 más 1, 3. 1 más 0, 1. Y menos 1 más menos 4. Me va a quedar lo mismo que yo hiciera menos 1 menos 4. Menos 1 menos 4 menos 5. Presten mucha atención cuando empiezan a tener los signos negativos, porque ahí es donde más se equivocan, en las restas. Y después, por ejemplo, en el punto número 3, que en realidad es toda una resta, también lo podría haber traducido como una suma de opuestos. B menos C menos D, es decir, a B le resto C y después le resto D. Lo mismo hubiese sido si yo hubiese puesto B más el opuesto de C más el opuesto de D. Son dos formas distintas de ver es la misma operación y el mismo resultado. En este caso me quedaría B, que en este caso es menos I más 0J más 4K, que acá lo escribí, menos C, C es 1 más 2J más 3K, que acá está en el segundo caso, y D me queda 0I más 3J menos 2K. Acá me queda menos 1, me queda menos 2, 0, menos 2, menos 3, o sea, menos 2, menos 3 me queda menos 5, que acá les voy a borrar esto para que no se confundan, este signo positivo no va. En realidad lo pueden colocar, pero estaría al vicio, menos 2i, menos 5j, y por último me quedaría 4 menos 3, me va a quedar 1, 4 menos 3 me queda 1, 1 menos 2, es decir, 1 más 2 es igual a 3k. Es preferible que pongan todas las partes y parezca esto una suma de primaria, que uno arriba del otro y ver los signos, a que lo hagan rápido y después por un signo tengan todo el ejercicio mal. Tengan en cuenta que las componentes de los vectores, si ustedes las calculan mal, el módulo va a estar mal, el ángulo va a estar mal. Entonces a veces se les pide que hagan una operación sonsa al principio para ver cuál es el resultante, el vector resultante que van a utilizar ustedes. Y si hay algún signo que está mal, lo más probable es que el resto haya otros puntitos más también que estén mal. Entonces, hagan las cosas en orden, completen con ceros aquellos versores, por así decirlo, que no se presenten dentro del vector, o que no estén dentro de las componentes del vector, y a partir de ahí empiezan a hacer las operaciones. Yo acá les coloqué las propiedades, no son temas que van en el parcial práctico, pero sí son importantes y a veces hasta si llegan a tener alguna otra propiedad distinta o ha agregado propiedades del profe en el tema teórico, lo estudian. Pero tenemos propiedad conmutativa, sabemos que es lo mismo sumar A más B que B más A, en este caso en los vectores no cambia. Propiedad asociativa, si tenemos tres vectores A, B y C, puedo sumar 2, y lo que resulte de la suma de 2, le sumo el tercero. Por ejemplo, puedo sumar B más C, y después, o puedo hacer A más B y sumarle C. El elemento neutro, llamamos elemento neutro justamente el vector neutro, es aquel vector, o vector nulo mejor dicho, es aquel en el que todos sus componentes son iguales a 0, 0 para x, 0 para y, 0 para z, es decir, este 0 que tenemos acá tiene sus componentes, pero es 0 para x, 0 para y, 0 para z, es decir, como terna ordenada tendríamos 0, 0, 0, como forma cartesiana 0i más 0j más 0k. Si yo sumo
este vector neutro a cualquier vector me vuelve a dar el mismo vector. Y elemento opuesto, si yo sumo justamente un vector con su opuesto, o el opuesto con su vector, porque dijimos que podemos tener propiedad conmutativa, nos va a terminar dando justamente ese vector nulo. ¿Por qué? Porque se anulan cada uno de los términos. Como habíamos dicho que cambiamos los signos, si yo hago 2 más menos 2, me termina dando 0. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, acá tienen ejemplos que tienen ustedes en su libro de cada una de las propiedades, pero dentro de todas las propiedades se entienden por sí solas con el mismo término. Conmutativas que cambian de lugar, asociativas, perdón, que puedo asociar y ir sumando de apartes, y el elemento neutro y el elemento opuesto justamente ya lo hemos tratado antes. Pero ¿qué pasa cuando multiplicamos un vector por un escalar? Porque vimos suma y resta, vimos vectores de sentido opuesto, y ahora deberíamos hacer multiplicación de un vector por un escalar. Primero que nada, cuando hicimos antes el vector de sentido opuesto, es decir, de multiplicarse un vector por menos 1 y obtener otro vector con todas las componentes con el signo opuesto, por así decirlo, del vector original, eso ya es una multiplicación de un vector por un escalar. En ese caso, yo multipliqué, por ejemplo, en el caso anterior, acá, cuando nosotros hacemos que el vector b, para pasar al vector menos b, yo multiplico las componentes por menos 1, este menos 1 es un escalar. Ustedes saben que escalar, la definición de escalar son números. 3, 4, 5, 8, 1 medio, menos 3, números positivos o números negativos. Es decir, ¿qué pasa cuando yo multiplico las componentes de un vector por un número? En este caso el número tiene que ser específicamente menos 1 porque es lo que a mí me indica sentido opuesto. Es decir que cuando yo multiplico un vector por un escalar, yo lo que puedo obtener, primero, obtengo otro vector, que en este caso es 1 negativo, entonces lo único que yo estoy obteniendo es un vector con sentido opuesto. Pero ¿qué pasa si yo hubiese multiplicado a mi vector por menos 2? Que también es un valor negativo, pero ya deja de ser 1, sino que pasa a ser 2. Yo cuando multiplico puedo cambiar el módulo lambda veces si el escalar es positivo, por ejemplo, multiplico el vector por 2, por 3, por 4, por 5, yo lo que estaría haciendo es agrandando, por así decir, la distancia entre los puntos. Si lo multiplico por 2, el módulo va a ir modificándose, pero no se va a modificar el sentido porque el escalar con el que estoy multiplicando es positivo. Pero puedo modificar el módulo y el sentido si el escalar es negativo. Es decir, yo lo que estoy haciendo al multiplicar un vector por un escalar es agrandar ese vector, es distanciar aún más, por así decirlo, a los puntos iniciales y los puntos finales, es decir, estoy modificando el módulo, solo el módulo si el escalar es positivo, y voy a modificar el módulo y el sentido si el escalar es negativo. La dirección sigue siendo la misma, y bueno, el módulo no, y el sentido tampoco en el caso de que los escalares sean, en este caso, negativos. ¿Cómo se emplea esto? Por ejemplo, con los que creo que son los mismos vectores anteriores, 4 por c menos a, lo que ustedes hacen justamente es la propiedad distributiva de ese escalar con cada una de las componentes del vector. Si tuviera que hacer, por ejemplo, 4 por c menos a, primero voy a tener que hacer la distributiva de 4 en cada una de las componentes del vector, en este caso a, entonces me va a quedar 4 por i, 4i, 4 por 2j, 8j, y 4 por 3k, 12k, y a partir de ahí, de haber hecho la propiedad distributiva, recién ahí le resto el vector a. Podemos tener así, solamente que el 4 tenga que hacer distributiva de c, o podemos tener la multiplicación del escalar 3 por b más d, que sería lo mismo a que yo resolviera, porque está exactamente lo mismo, a que yo esto hiciera propiedad distributiva antes de resolver la suma de b más d,
y dijera 3 por B más 3 por D. Distribuyo y después sumo. Los resultados son Eso es solo exactamente porque los el mismos. escalar está fuera, disculpe, profe, ¿eh? Eso es Sí, solo porque el escalar está fuera del paréntesis, porque cuando está dentro del paréntesis no es lo mismo. claro. En este caso, por ejemplo, que el 4 está por dentro del paréntesis, el 4 solamente multiplica el vector C, no lo multiplica el vector A. En este caso, como lo tengo atrás, por fuera del paréntesis, como dice su compañero, puedo hacer propiedad distributiva. Tengo dos formas, o sumo B más D y el resultado lo multiplico por 3, que es lo que yo hice acá. Por ejemplo, B más D, coloqué B, coloqué en este caso D, sumé, una I más 0 menos una I, 0J más 3, 3, y acá me queda 4 más menos 2, acá hay un signo, creo que está mal, déjenme modificarlo, esto es positivo. Y al resultado lo multipliqué por 3, es decir, 3 por menos i, me va a quedar justamente acá 3i. Déjenme ver que acá también está mal esto. Ahí está. 3 por 3 me da 9 y 3 por 2 me da 6. Esa es una forma de resolver. O puedo distribuir directamente y hacer 3 por b más 3 por d, es decir, multiplico por 3 en ambos y recién ahí sumo. Van a ver que el resultado es exactamente lo mismo, porque me quedaría 3i más 0i, me va a quedar menos 3i, acá me quedaría 0 más 9, me vuelve a dar 9, y acá me quedaría 12 menos 6, me daría 6 positivo. Es decir, el resultado es exactamente lo mismo. Hagan la distributiva primero o resuelvan lo del paréntesis y el resultado del paréntesis lo multiplican por 3. Y como dijo su compañero, eso se puede hacer porque están los paréntesis. Si no estuvieran los paréntesis, solamente el 3 multiplicaría al primer vector y el segundo no. Y en este caso tendrían justamente que hacer primero 3 por C, ver cuál es el resultado, y a esto se le resta 4 por D. Primero multiplique justamente los escalares, como hicimos acá, por ejemplo, 3 por C me quedaría 3 por I, 3I positivo, 3 por 2J, 6J, y 3 por 3K, 9K. En el segundo me quedaría 4 por 3, primero I tengo 0, 4 por 3J, 12J, y 4 por menos 2 me va a quedar menos 8K. Una vez que multiplican por escalares cada uno de los vectores, ahí procedemos a restar. 3i menos 0i, 3i positivo, 6j menos 12j, es decir, me queda 6 menos 12, me queda menos 6j, y 9 menos 8, vean que acá hay dos signos negativos, me va a quedar 9 más 8, quedándome 17K. A esto les digo que presten atención con los signos negativos, cuando tienen dos restas, saben que menos por menos es más, y a partir de ahí comienzan a hacer las operaciones. En estos casos, por ejemplo, cuando tenemos bueno, son todos escalares positivos, pero sí, en este caso solamente lo que estaríamos modificando es el módulo del vector, pero no estaríamos modificando el sentido. Si hubiésemos tenido algún escalar negativo, estaríamos modificando el módulo y el sentido, porque ahí estaría involucrado ese menos 1, que ahí modifica el sentido del vector. Si es por menos 1 nada más, solamente estaríamos modificando el sentido y no el módulo. Eso es importante porque a veces, es más, hasta el profe en el teórico creo que a veces les pregunta, tiene algunas múltiples opciones con qué significa que el escalar sea positivo, qué significa que el escalar sea negativo. Y a veces tienen que completar, se modifica solo el módulo o se modifica el módulo y el sentido. Bueno, las propiedades son asociativas. Supongamos que tengamos dos escalares, a veces tienen la multiplicación de dos escalares, supongamos que tengamos 2 por 3 por A, es lo mismo que yo haga 2 por la multiplicación de 3 por A, o 3 por 2 por A. Distributiva respecto a la suma de vectores, lo que vimos antes, este caso, 3 por B más D, sería lo mismo que yo les había dicho, podemos distribuir, puedo sumar A más B y el resultado lo multiplico por el escalar, o puedo directamente hacer lambda por A más lambda por B,
hago la distributiva en cada uno de los vectores y el resultado de cada uno lo sumo. Eso depende de cada uno, cómo le sea más fácil. Distributivo respecto a la suma de escalares, podemos tener suma de escalares, que esto es lo mismo que hacer lambda por A y K por A, sabiendo que lambda y K son dos escalares distintos, o puedo sumar los escalares y la suma lo multiplico por A. Los resultados son exactamente los mismos. Y elemento neutro, justamente si yo multiplico el vector por 1, me da el mismo vector. En este caso, siempre que multipliquen un vector por la unidad, nos termina dando las mismas componentes. Bien. Entonces, en el caso de vectores, ya vimos cómo calcular las componentes de un vector, cómo identificar punto inicial y punto final. Podemos elegir cualquiera de los dos. Cuando calculen, les dará el signo opuesto, pero después cuando calculen los módulos, tienen que ser exactamente los mismos. Vimos vectores de sentido opuesto, vimos multiplicación de un vector por un escalar, y vimos también operaciones de suma y de resta. Ahora vamos a empezar a ver los diferentes productos que ustedes van a tener dentro de los vectores, es decir, producto escalar, producto vectorial y producto mixto. Vamos a ir viendo las definiciones y las utilidades que pueden tener en cada uno de estos productos. ¿Qué obtenemos de cada uno de estos productos? Entender qué es lo que se obtiene es lo más importante para que después, más adelante, las unidades que estén un poquito más en el año, capaz que sea más fácil después conectar, sepan que lo que vemos ahora lo vamos a volver a utilizar en unidades posteriores, y no se va a volver a explicar desde cero esto. Entonces, si hay algo que no se entiende ahora, lo preguntan, porque después no hay tiempo de volver a la unidad de vectores, ya se da por entendido. Primero lo que vamos a ver es el producto escalar. Yo les aconsejo, tómenlo si quieren y si no, no, cada uno es libre, que esto que vamos a ir viendo es diferente de los productos escalares, los productos vectoriales y los productos mixtos. Si quieren hacerse un cuadro comparativo de la definición, de qué fórmula se utiliza, qué obtengo y qué significa esto que obtengo, o las propiedades o los elementos que más quieran, a veces es más simple después a la hora de estudiar, y a la vez empiezan a entender las diferencias y no se les empiezan a mezclar. Porque las diferencias son justamente lo que hacen de que después no se les mezcle a la hora de un enunciado, pues no se les va a decir, establezca el producto vectorial, establezca el producto mixto. No, se les va a pedir algo puntual y ustedes van a tener que saber identificar cuál de los tres era lo que me daba el resultado de este que me está pidiendo el enunciado. Primero que nada, cuando hacemos un producto escalar, que no es lo mismo el producto de un vector por un escalar, sepan diferenciar esto. Si a ustedes se les dice, multiplique este vector A por el escalar 3, esa es la multiplicación de un vector por un escalar. Otra cosa es que nosotros multipliquemos escalarmente dos vectores. En el primer caso involucra un vector con un número, y en este caso el producto escalar es la multiplicación de dos vectores que obtenemos como resultado de la multiplicación de esos dos vectores un escalar. Esa es la primera diferencia. El producto escalar, obtenemos un número como producto escalar entre dos vectores. ¿Y a qué se define producto escalar? Se define como el producto escalar de dos vectores A y B, o sea, yo estoy multiplicando dos vectores, al escalar, porque obtengo un número como el producto escalar de dos vectores, obtenido como producto de los módulos de A y B por el coseno del ángulo formado por los dos vectores. ¿Qué quiere decir? Si yo multiplico escalarmente el vector A con el vector B, lo que voy a obtener es un escalar, un número, que justamente es el resultado de ¿qué? De haber multiplicado el módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa. ¿Quién es alfa? Alfa es el ángulo que forman justamente si yo grafico A y grafico B. Aquí tenemos el vector A y aquí tenemos el vector B. Entre estos dos vectores se forma un ángulo. Si yo multiplico el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido, lo que voy a obtener justamente es un escalar.
Ahora bien, porque yo tengo acá que se define como producto escalar de dos vectores, a esto es producto escalar de dos vectores, al escalar que justamente es el producto del módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa. ¿Pero qué es esto que tengo acá? Este A por B. Este A por B es justamente este producto escalar que lo van a utilizar un montón, sin intervenir el ángulo, sin intervenir los módulos. Justamente este producto escalar de A por B es igual a la sumatoria, porque vamos a tener una suma, de los productos de las componentes homólogas de los vectores. ¿A qué se llama componentes homólogas de dos vectores? Las componentes homólogas de los vectores es, supongamos, nosotros tenemos el vector A y el vector B, las componentes homólogas es X con X, Y con y Z con Z, es decir, la componente X de un vector es la componente homóloga de la componente X de otro vector, siempre que tengamos los mismos ejes, X con X, Y con Y, Z con Z. Es decir que este producto escalar de A y B es igual a multiplicar AX por BX más AI por BI más AZ por BZ. Por eso acá yo les coloco es la sumatoria de ¿qué? De los productos de las componentes homólogas de los vectores. Ese producto escalar va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa. Alfa va a ir entre 0 y 180 grados, porque a mí lo que me interesa es el ángulo que se forma de A a B en sentido antihorario. No es el ángulo de A a B en sentido horario, porque saben que entre estos dos vectores podemos tener este ángulo, o yo podría tomar de acá y dar toda la vuelta, ir sentido horario y terminar acá. A mí me interesa el ángulo en sentido antihorario. Por eso el ángulo va a ir entre 0 y 180. Ahora bien, ¿qué es lo que más se utiliza? Este producto escalar, para lo que más vamos a utilizar es para justamente calcular este ángulo. Cuando se quiere encontrar el ángulo entre dos vectores, lo que vamos a utilizar es producto escalar. Si nosotros sabemos que el producto escalar entre A y B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa, si yo no tuviera cuánto vale alfa, yo podría justamente despejar este coseno de alfa. Para despejar este coseno de alfa, este módulo de A por el módulo de B lo tendría que pasar para este otro lado dividiendo. Es decir, me estaría quedando A por B dividido módulo de A por el módulo de B es igual a coseno de alfa. Como no sé cuánto vale alfa, no puedo calcular el coseno. O sea, esta operación de coseno también la voy a tener que despejar. Y cuando despejo coseno, la operación opuesta a coseno es arco coseno. Por lo tanto, me va a quedar, si yo despejo alfa de esta ecuación, me va a quedar que alfa va a ser igual a arco coseno de ¿qué? De A por B, multiplicación escalar entre los vectores, dividido el módulo de A por el módulo de B. Dicho de otra forma, arco coseno es igual a la sumatoria de la multiplicación de sus componentes homólogas, dividido el módulo de A por el módulo de B. Esto es lo que más vamos a utilizar en cuanto a producto escalar, el cálculo del ángulo entre vectores. Por ejemplo, estos tienen un montón de ejercicios para hacer en su libro. Me pide hallar los ángulos interiores de un triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C. Es decir, tengo que formar un triángulo, que esto yo lo formé con GeoGebra.
que me está pidiendo que este triángulo están con el punto A, menos 1 y 0, que acá lo puse, menos 1 para X, 0 para Y. El punto B, menos 2 y 1, aquí tenemos el punto B, menos 2 y 1. Y el punto C, 1, 4. 1 para X, 4 para Y. Uní los puntos y me dio este triángulo. Me pide justamente que halle los ángulos interiores del triángulo. Primero que nada me tengo que dar cuenta que este triángulo que yo formé está formado por vectores. ¿Qué quiere decir? Este lado que tengo acá es el vector BC o el vector CB, según como lo quiera ver yo. Este lado que tengo acá del triángulo puede ser el vector BA o el vector AB, según como yo quiera verle el sentido del vector. Y este lado que tengo acá va a ser mi vector AC o mi vector CA. Eso es indistinto. Yo voy a ver cómo lo manejo. Justamente voy a formar 3 ángulos. Yo acá le llamé alfa, acá beta y acá gamma. Y esos son los ángulos que yo voy a tener que calcular. Empecemos por el ángulo de alfa. Alfa está comprendido por este lado del triángulo y este lado. Yo ahora voy a tener que ver cómo llamo a cada uno de estos lados para justamente formar los vectores, porque yo me tengo que acordar que estoy partiendo de puntos, y yo necesito las componentes del vector, porque si nos volvemos atrás, todas estas operaciones se hacen con las componentes del vector, no con los puntos. Entonces voy a tener que primero formar las componentes de los vectores que involucran justamente a estos ángulos. Para cada ángulo son 2 vectores. Y una vez que yo obtenga las componentes, puedo empezar a hacer el producto escalar. ¿Qué les aconsejo yo? Que desde el punto donde está el ángulo, ustedes formen los vectores para afuera. ¿Qué quiere decir? Este vector alfa tiene justamente, este ángulo alfa, está comprendido entre ¿qué vectores? AC y AB. O sea, desde el punto, vean para afuera cuáles son los vectores. Este ángulo alfa tiene los vectores AC y AB. Este ángulo beta va a tener el vector BC y BA. Y este ángulo gamma va a estar comprendido entre los vectores CB y CA. Por ejemplo, en el primer caso, tenemos el vector alfa, el ángulo alfa. El ángulo alfa está comprendido entre los vectores AB y AC. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es calcular las componentes del vector AB y AC a partir de los puntos que me da el enunciado. El vector AB, A es mi punto inicial, B es mi punto final, por lo tanto tengo que hacer B menos A. X de B menos X de A, Y de B menos Y de A. Haciendo la resta de mi punto final y mi punto inicial en X y en Y, voy a obtener sus componentes. En el primer caso, mi vector AB va a ser igual a menos 1, 1, si yo lo escribo como par ordenado, o si lo escribo con forma cartesiana, me va a quedar menos 1i más j. Es indistinto como ustedes quieren elegirlo. A menos que el ejercicio les pida, escribe el resultado en tal forma, ustedes la forma de resolución la pueden hacer como a ustedes les sea más fácil, siempre que respeten el modo que estamos viendo en clase, como par ordenado o como forma cartesiana. Obtuvimos las componentes de AB, vamos a obtener ahora las componentes de AC. A es inicial, C es final. Entonces, ¿qué hacemos? X de C menos X de A, Y de C menos Y de A. ¿Con qué? Con los datos que tenemos acá en el enunciado. Entonces me va a quedar 1 menos menos 1, 2, 4 menos 0, 4. Es decir, que AC es 2i más 4j, y si quisiéramos escribir como par ordenado, 2.4. Es lo mismo. Recién ahora que tengo mis vectores como mis componentes de mis vectores, puedo proceder a hacer justamente lo que vimos antes. Alfa es igual a arco coseno ¿de qué? Justamente de multiplicar AB por AC. AB de X por AC de X
más AB de I por AC de I, es decir, componentes homólogas. Menos 1 por 2 y 1 por 4. X con Y con X, Y con Y. Menos 1 por 2 más 1 por 4. Acá se ve que nunca no se ha guardado con las correcciones anteriores, pero bueno, después veremos. Déjenme, ahí está, porque si no, así, pensé que se habían guardado. Bien, la parte de arriba, la multiplicación de las componentes homólogas y su sumatoria. Menos 1 por 2, que acá me va a dar menos 2, más 1 por 4, que me va a dar 4. Es decir, menos 2 más 4 me queda 2 en el numerador. En el denominador hemos dicho que era el módulo de AB por el módulo de AC. ¿Cómo calculamos los módulos de los vectores? La raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, que acá me va a quedar raíz de 2, y acá me va a quedar raíz de 20. Como tenemos una multiplicación de dos raíces que tienen el mismo índice porque las dos son raíces cuadradas, podemos calcular justamente, colocar ambos productos bajo la misma raíz y hacer 2 por 20 y me queda raíz de 40. Esto solamente se puede hacer porque ambos raíces tienen igual índice. Si tuviera raíz cuadrada y raíz cúbica, los tengo que seguir manteniendo separados, porque no tengo el mismo índice dentro de la raíz. Como acá sí, puedo colocar que arco coseno de 2 dividido raíz de 40. ¿Todos saben cómo colocar arco coseno en sus calculadoras? ¿O hay alguien que no sepa cómo se hace? Es más fácil preguntar así. Ustedes tienen la tecla Shift y tienen coseno. Si tocan Shift coseno, ese es arco coseno, al igual que arco tangente o arco seno, siempre con la letra Shift antes y después la razón trigonométrica que ustedes quieren utilizar. Ahí con lo que ustedes están obteniendo es justamente la operación opuesta, por así decirlo, de coseno, tangente o seno. Primero que nada, cuando ustedes tengan el resultado, primero les va a dar un resultado con coma, pero ustedes lo que necesitan es saber cuál es el ángulo. Por lo tanto, luego de hacer esta operación, también en su calculadora hay una teclita que tienen como un ángulo, la simbología de los grados, minutos y segundos. Una vez que ustedes hacen la operación, si tocan esa tecla, rápidamente el número con coma se los traduce a un ángulo. Lo importante es que obtengan ese ángulo y puedan, porque justamente es el objetivo del ejercicio, y a partir de ahí ya tendríamos, de haber hecho todas estas operaciones, el ángulo alfa, que es de 71 grados, 33 minutos y 54 segundos. Lo mismo vamos a hacer en este caso para beta y para gamma. ¿Qué quiero que vean acá? Cuando ustedes hacen beta, yo diría que beta va a estar entre los vectores BC y BA. BC lo voy a tener que calcular, pero si me pongo a ver, BA es el opuesto de AB. Y AB lo utilicé antes. Antes yo dije que alfa estaba entre AC y AB. Y acá y ahora lo que estoy utilizando es BC y BA. Es decir, BA es el vector de sentido opuesto a AB. Por lo tanto, cuando hago beta, que lo voy a hacer entre BA y BC, BA es el vector de sentido opuesto a AB. Por lo tanto, como ya calculé las componentes de AB en el ejercicio anterior, yo directamente lo que podría hacer es hacer AB por menos 1, y ese AB por menos 1 me va a dar BA. ¿Pueden volver a calcular las componentes como B inicial y A final? Sí. Van a ver que les da exactamente el mismo resultado a que yo las componentes de AB las multiplico por menos 1, que creo que en tiempos estaría ahorrando tiempo y estaría haciendo operaciones más rápidas y con menos porcentaje de error, porque estoy haciendo menos operaciones. Entonces,
BA rápidamente lo puedo calcular como la multiplicación de AB por menos 1, con los resultados que me dio antes. Por lo tanto, AB me había dado menos 1 y 1, multiplicado por menos 1 me va a dar 1, punto y coma menos 1. Y BC voy a tener que hacer lo mismo que hice antes. B es inicial, C es final. X de C menos X de B, Y de C menos Y de B. Hago la diferencia entre las componentes, y en este caso me va a dar 3i más 3j, o 3,3 como para ordenado, y a partir de ahí vuelvo a hacer lo mismo que hicimos antes. Producto escalar arriba, es decir, la sumatoria de la multiplicación de las componentes homólogas, dividido el módulo de BA por el módulo de BC. ¿A qué quiero llegar acá? ¿Qué pasa acá? Cuando yo hago el producto escalar, BA de X por BC de X más BA de Y por BC de Y, me queda, en este caso, 1 por 3, 3, más menos 1 por 3, menos 3. Es decir, me queda 3 menos 3, 0. Y cuando sigo haciendo las operaciones, arco coseno de 0 dividido, en este caso, el módulo de BA me da raíz de 2, el módulo de BC me da raíz de 18. Si yo hago justamente arco coseno de 0, porque 0 dividido raíz de 36 me da 0, el arco coseno de 0 me da que el ángulo comprendido es de 90 grados. Siempre que ustedes, ya lo vamos a volver a ver más adelante, pero siempre que ustedes hagan el producto escalar entre dos vectores, y el producto escalar entre dos vectores c igual a 0, significa que los vectores son perpendiculares. ¿Por qué? Porque este ángulo de 90 grados, ¿qué me está indicando? Si yo a este gráfico, que tengo acá a este triángulo, lo colocara, o sea, en vez de estar inclinado, lo colocara derecho, van a ver que acá se forma un ángulo de 90 grados. Un ángulo recto. Primero que nada, me podría dar cuenta por el dibujo, pero en el supuesto caso que no me dé cuenta por el dibujo, y más acá que está inclinado, yo me doy cuenta que el vector BC y el vector BA conforman un ángulo de 90 grados porque su producto escalar, es decir, la sumatoria de la multiplicación de sus componentes homólogas, es igual a 0. Y que sea igual a 0 significa que el ángulo comprendido, si ustedes hacen justamente coseno de 90, les va a dar 0. El ángulo comprendido entre estos dos vectores es de 90 grados. Y si hay un ángulo comprendido de 90 grados entre dos vectores, significa que esos vectores son perpendiculares. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si dos vectores son perpendiculares? Haciendo el producto escalar. Si el producto escalar entre las componentes homólogas de los vectores es igual a 0, digo que los vectores son perpendiculares. Si no es igual a 0 y me da un número positivo o un número negativo, indico que los vectores no son perpendiculares. Lo vamos a volver a ver más adelante, pero acá es un caso puntual de un ejercicio en donde el ángulo es de 90 grados. Teniendo el ángulo beta y el ángulo alfa, ustedes saben que los ángulos interiores de un triángulo son 180. Yo podría calcular 2, y a esa justamente le hago la diferencia con 180 y me daría el tercer ángulo. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Pueden volver a calcular gamma de la misma forma que calculamos antes? Sí, nos tiene que dar exactamente el mismo ángulo. Mientras hayan calculado 2, yo ya me doy cuenta que el tema lo sabe. Por eso les digo, quieren calcular el tercero como resta de 180 más la suma de alfa más beta, se puede hacer. Ya han hecho alfa, ya han hecho beta, se supone que entienden el tema. Acá les dejé cómo se haría gamma, que acá volvemos a tener lo mismo que antes. Tenemos CB y CA, y ya hemos usado BC y AC, es decir, podemos calcular los opuestos de los ángulos de los vectores que antes hemos calculado, y a partir de ahí, teniendo las componentes, podemos hacer de vuelta el producto escalar para que puedan calcular cuánto vale gamma. CB es el opuesto de BC, y acá yo les calculé CA, pero CA también es el opuesto de AC, que habíamos utilizado para alfa. Por lo tanto, ambos lo pueden calcular desde el inicio, cambiando los puntos iniciales y los puntos finales, o pueden directamente calcular los opuestos multiplicando los que ya habían obtenido antes por menos 1. El procedimiento es exactamente lo mismo, hacen el producto escalar arriba, ven que en este caso da 18, es decir, no da 0, no son perpendiculares,
y abajo les va a dar raíz de 18, el módulo de CB, y raíz de 20, el módulo de CA. Como está bajo el mismo raíz, podemos decir que es raíz de 360. Hacemos arco coseno de la división que tienen acá. Y a partir de ahí lo que ustedes obtienen es este número, 0,94. Si lo pasamos justamente a ángulos, nos va a dar 18 grados, 26 minutos y 26 minutos y 6 segundos. Profe, una Sí. consulta. Si nosotros quisiéramos resolver gamma haciendo la sumatoria de alfa y beta, restándoselo a 180, ¿cómo podemos poner en la calculadora lo que serían los segundos y los minutos? Para que nos dé exacto. Sí, ahí te muestro. Con la misma teclita, déjame ver que yo acá tengo. Con la misma tecla que ustedes utilizan para pasar de número con coma a número al ángulo. Por ejemplo, yo la tengo acá. Esta teclita, no sé si se ve, que tengo acá, tengo como, quiero ver que lo estoy señalando bien, tengo un ángulo, que tengo como el ángulo, el grado, el minuto y el segundo. Si yo quisiera colocar, ponerle 30 grados, 30 minutos y 30 segundos, tengo que colocar 30, que es lo primero que yo tengo para ángulos, toco esa tecla, 30 segundos, vuelvo a tocar la tecla, o sea, ya entiende la calculadora que el segundo valor son minutos, y por ejemplo 25 segundos, vuelvo a tocar la misma tecla, o sea, la misma teclita, después de los valores, ya la calculadora sola entiende que esos son 30 grados, después el segundo valor son minutos, y el tercer valor son segundos. O sea, me estaría quedando una cosa así, pero cuando yo sumo o hago las operaciones, entiende que los primeros son grados, los segundos son minutos, y los terceros son segundos. Bien, gracias, profe. De nada. En sí, a ver, lo que me pregunta Darío, a mí no me importa qué figura formo, porque yo siempre voy a tener que tener dos ángulos, dos vectores para encontrar el valor entre los ángulos. A ver, ¿cómo te lo explico? En este caso yo formo triángulos, vamos a utilizar la mayoría de triángulos, pero si tuviera una figura de más lados, siempre voy a tener dos vectores, sea la figura que sea, siempre voy a tener dos vectores que involucren el ángulo que tengo que calcular. O sea, no sé, tengo un ángulo de 5 lados. Por más que sea de 5 lados, cada ángulo que yo tenga dentro de esa figura va a estar involucrando dos vectores. O sea, es lo mismo. Voy a tener que calcular, supongamos que yo les dé más puntos, les dé 4 puntos, 5 puntos, tendré que formar la figura y ver qué vectores, con qué puntos forman cada uno de los vectores, y hacer el producto escalar en cada uno de esos ángulos que forme la figura. Siempre involucrando dos vectores distintos. Ustedes verán qué sentido les dan, cuál es el inicial, cuál es el final, y a partir de ahí calculan los ángulos interiores. Normalmente los más fáciles son los triángulos, para que ya sepan que los ángulos interiores de esa figura son 180, pero, y creo que en su libro tienen solamente triángulos para calcular. No creo que haya otra figura, me parece que no. Pero sería lo mismo, sea la figura que sea, con los lados que sea, ustedes deberán calcular las componentes de los vectores, con los puntos, se les va a dar los puntos obviamente, y a partir de ahí ustedes calculan las componentes, y ahí hacen producto escalar. ¿Para qué vamos a utilizar también el producto escalar, que ya se los dije recién? Para ver si los vectores son perpendiculares. Es decir, puedo utilizar producto escalar para encontrar el ángulo alfa comprendido entre los vectores, o puedo calcular a partir del producto escalar si los vectores son perpendiculares. Por ejemplo, verifique si los siguientes vectores A, de componentes 3, menos 1 y 2, y el vector B, de componentes menos 2, 4 y 5, si estos vectores dados por sus componentes son perpendiculares. Cuando yo hago el producto escalar, si el producto escalar entre las componentes es nulo, no siendo nulo ninguno de los dos, obviamente, porque si A fuera el vector nulo, el producto escalar me va a dar 0, porque 0 por cualquier número me va a dar 0, y después voy a sumar 0, 0, 0, y me va a dar 0.
y eso no significa que sean perpendiculares. Si yo hago el producto escalar entre dos vectores y ninguno de los dos es un vector nulo, y el resultado es 0, yo estaría indicando justamente que el ángulo comprendido es de 90 grados, como el que vimos anteriormente en el triángulo. Por lo tanto, si yo hago el producto escalar entre A y B, que sería ¿qué? 3 por menos 2 más menos 1 por 4 más 2 por 5, que es lo que tenemos acá, 3 por menos 2 más menos 1 por 4 más 2 por 5, es decir, lo que yo les estoy pidiendo es que hagan lo que hacían acá en el numerador, nada más que lo que hacen acá en el numerador. Podríamos hacer todo, y me va a dar que el ángulo es de 90 grados, o me va a dar el ángulo de 70. Si me da algún ángulo de 90, son perpendiculares. Si me da un ángulo de 70, 30, 120, sé que no son perpendiculares. Pero la forma más rápida es solamente hacer lo que está en el numerador. En este caso, por ejemplo, 3 por menos 2 me da menos 6, menos 1 por 4 menos 4, 2 por 5, 10, 6 menos 4 menos 10 más 10, 0. Este 0 que me da acá me indica que los vectores son perpendiculares u ortogonales. La perpendicularidad u ortogonalidad son sinónimos. Aprendan ese concepto porque a veces en los parciales se les coloca los vectores son ortogonales y comienzan, ¿qué son ortogonales? Bueno, lo dijimos acá en clase. La ortogonalidad o la perpendicularidad es lo mismo. Cuando vean ortogonales, relacionen rápidamente, es un sinónimo a perpendicularidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los vectores A y B, pero con otros componentes? 2, menos 4 y 6, y menos 1, 2 y menos 3. En este caso hacemos 2 por menos 1, me va a dar menos 2, menos 4 por 2, menos 8, y 6 por menos 3 me da menos 18, es decir, menos 2, menos 8, menos 18 me da menos 28. No me da 0. Como me da un valor distinto de 0, que puede ser positivo o puede ser negativo, en este caso los vectores no son perpendiculares ni ortogonales. Solamente los vectores son perpendiculares cuando el producto escalar entre las componentes homólogas de los vectores es igual a 0. Simplemente con hacer esta operación, primero calcular las componentes y después hacer esta operación, ustedes justifican que los vectores son perpendiculares. O haciendo todo lo que hicimos antes, calculando el ángulo, y si el ángulo es de 90, también estarían justificando que los vectores son perpendiculares. Acá hay un ejercicio que muchas veces yo los tomo en los parciales, que se los coloqué acá y que también es de su libro, en donde da una vueltita de rosca un poco más a esto de la perpendicularidad. No les pregunta si son o no perpendiculares, sino que les pregunta: determine el valor de K de manera que los vectores A y B sean perpendiculares. Es decir, ¿cuánto tiene que valer K para que A y B sean perpendiculares? A tiene de componentes 4 para X, 5 menos K para Y y 4 para Z. Y B tiene de componentes 3 para X, K para Y y menos 4 para Z. Yo no quiero que empiecen a probar qué valor tengo que poner acá y hagan 50 productos escalares hasta que le dé 0. Hay un modo de resolver. ¿Qué es lo que me está queriendo decir acá? Que yo tengo que hacer un producto escalar entre A y B, tal cual como los tengo acá los componentes, y yo tengo que decir que esos dos vectores son perpendiculares, pero que no sé cuál es el valor de K que los hace perpendiculares. Entonces, ¿qué hacemos primero para saber si son perpendiculares? El producto escalar. Entonces lo que primero hago es eso. Yo coloco el primer vector, 4, 5 menos K y 4, producto punto, producto escalar, saben que tienen ambos nombres, producto punto o producto escalar es lo mismo, es decir, se simboliza por este punto, por el segundo vector que es 3K y menos 4. Y procedo a hacer el producto escalar, es decir, lo que voy a hacer es la sumatoria de la multiplicación de las componentes homólogas. Con el K, tal cual como me está molestando, hago el producto escalar. Es decir, 4 por 3, que son las componentes homólogas,
Después me va a quedar 5 menos k por k. Fíjense cómo se anota esto, 5 menos k entre paréntesis, porque es una componente, por k, que es la componente del segundo vector, más 4 por menos 4, que serían las componentes homólogas en z. El primer caso lo puedo resolver, 4 por 3 me da 12. Acá voy a tener que hacer propiedad distributiva. K por 5 me va a dar 5k, y menos k por k me va a dar menos k al cuadrado. 4 por menos 4 me va a dar menos 16. Si yo esto lo ordeno, porque yo acá tengo un término independiente, un término lineal, 5k, y un término elevado al cuadrado. Un término elevado al cuadrado. Y acá tengo otro término independiente, menos 16. Es decir, yo esto lo puedo ordenar y me va a quedar k al cuadrado menos 5k más 4. ¿Qué es lo que hice acá? Porque acá en realidad me quedaría 12 menos 16, me quedaría menos 4. O sea, me quedaría 5k menos k al cuadrado menos 4. Lo que hago es cambiarle los signos, es decir, multiplicar todo por menos 1, para que el término que se encuentra al cuadrado me quede como término positivo. Entonces, si cambio los signos de todos los valores, me queda k al cuadrado menos 5k más 4. Se darán cuenta que esto es un polinomio de grado 2. Es decir, sería lo mismo que en vez de tener k tuviéramos x. X al cuadrado menos 5k menos 5x más 4. En el colegio, o en otras materias, o en otras... Siempre una forma de resolver esto, es decir, de encontrar qué valores... Primero que nada, antes, ¿por qué lo igualo a 0? Les pregunto a ustedes, ¿por qué digo que todo esto, k al cuadrado menos 5k por 4 es igual a 0? Porque está habíamos asumiendo que dicho los que tenían que vectores ser son perpendiculares. Bien, no estoy preguntando, yo ya sé que son perpendiculares. Entonces tengo que encontrar cuáles son las raíces, por así decirlo, cuáles son los valores de k que me anulan el polinomio. ¿Qué valores de k hacen que cuando yo reemplace acá y acá, me dé que es igual a 0? Por eso es que yo lo resuelvo a partir de Bhaskara. Una forma de resolución de los polinomios de grado 2, cuando tenían que encontrar qué valores o cuáles eran las raíces del polinomio de grado 2, era a partir de Bhaskara. ¿Qué va a pasar? Me va a dar dos valores. En realidad no siempre dan dos valores, me pueden dar dos valores iguales, a veces que las raíces son iguales y tenían que x1 era igual a x2. En este caso no es el caso, sino que me da dos raíces distintas. Cuando yo resuelvo, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Me fijo cuál es a, cuál es b y cuál es c del polinomio, reemplazo y resuelvo. En este caso me va a dar que k1 es igual a 4 y k2 es igual a 1. Estos son los valores por los cuales yo puedo reemplazar en los vectores, y a partir de reemplazar en los vectores me van a dar que los vectores son perpendiculares. Tengan cuidado, si reemplazo 4 por k1, acá pongo 4 y acá pongo 4. No es que tienen que poner 4 y 1. O sea, pongan el mismo valor en ambos vectores. Le ha dado dos valores, son dos opciones, pero si quisieran practicar o ver si está bien, porque ustedes podrían reemplazar los escalares y hacer producto escalar y ver si les da 0. Reemplacen el 4 acá y el 4 acá, o sea, elijan cuál de los dos y ese valor lo reemplazan en los dos vectores. No reemplacen un valor en un vector y el otro en otro, porque ahí no les va a dar 0 y van a entrar en pánico y van a decir, hice todo mal porque no me está dando que son perpendiculares. Reemplacen el mismo valor en los dos vectores. ¿Se entiende cómo se resuelve? Porque a veces estos ejercicios, que no, a ver, es una forma de razonamiento que capaz que si no lo vemos en clase, como primera medida se traben. Pero no es un ejercicio que sea dentro de todo complicado, porque las operaciones que hacen no son operaciones o fórmulas que no las hayan visto. E incluso a veces, este polinomio que les queda no es un polinomio de grado 2, sino es un polinomio lineal, entonces rápidamente pueden despejar qué valor es k. Si a mí no me hubiese dado este k al cuadrado,
y me quedara, por ejemplo, 12 más 5k menos 16, rápidamente pueden despejar cuánto vale k si igualan eso a 0. En este caso, como me queda un polinomio al cuadrado, tengo que hacer Bhaskara. Pero recuerden que eso que les da, lo tienen que igualar a 0 y encontrar el valor de la incógnita. Ese valor de la incógnita que ustedes están encontrando, tanto por Bhaskara o por el simple despeje de la variable, es el valor que tiene que tener k para que los vectores, en este caso, sean perpendiculares. Es una forma de darle rosca a lo que es perpendicularidad, porque en un parcial que yo les coloque son perpendiculares o no, me parece un ejercicio muy simple. Entonces se les pregunta qué valor tienen que tener los vectores para que sean perpendiculares. Entonces tienen que hacer lo que acabamos de ver. Que son un poquito más de cálculos, pero tampoco son, no es que tienen que hacer 2 hojas de cálculos y gráficos y cosas raras. Entonces, lo que es producto escalar, hemos visto que podemos utilizar producto escalar para encontrar los vectores que están dentro de dos vectores, los ángulos que están contenidos entre vectores. Lo podemos utilizar también para encontrar, para saber si dos vectores son perpendiculares o no. Y bueno, obviamente que hemos visto en lo anterior, que son cálculos de componentes de vectores, el módulo de un vector, y también hemos tratado lo que son vectores de sentido opuesto. Ahora bien, ¿qué pasa con el producto vectorial? Ah, y algo más, producto escalar, obtienen un escalar, obtienen un número. ¿Qué pasa con el producto vectorial? El producto vectorial, primero que nada, como el nombre lo indica, producto vectorial o producto cruz, antes era producto escalar, obteníamos un escalar, ahora en el producto vectorial, como su nombre lo indica, lo que van a obtener es otro vector. Ya no va a ser un número solo, sino que va a ser o una terna ordenada o un par ordenado, con sus componentes en X en Y o en X en Y en Z. Por lo tanto, lo que yo acá les coloco, el resultado del producto vectorial de dos vectores, A y B, que una de las formas de indicar es con este sombrerito, o lo pueden tener como una cruz, por eso es producto cruz, de A y B, es otro vector. Es decir, si yo hago la multiplicación de A y B, lo que obtengo es otro vector. Este BPB se denomina vector producto vectorial, que sería el resultado de haber multiplicado vectorialmente A por B. ¿Qué condición tiene este vector que obtenemos tras haber multiplicado vectorialmente A y B? Este vector es perpendicular, esto es muy importante que lo sepan, el vector producto vectorial es perpendicular al plano determinado por los vectores A y B. ¿Qué quiere decir? Que este vector producto vectorial va a ser perpendicular a A y va a ser perpendicular a B. Eso es algo que lo vamos a ver un montón después, pero es algo que lo tienen que saber. Primero, el producto vectorial entre dos vectores se obtiene otro vector. Esa es la primera, que es la primera diferencia con producto escalar, que obteníamos un escalar. Y la condición que tiene este vector es como si yo les dijera A por B es igual a C. Y C, que es un vector, va a ser perpendicular a A y va a ser perpendicular a B. Es decir, es perpendicular al plano determinado por los vectores A y B. Como tenemos otro vector, ese vector va a tener su módulo, su dirección y su sentido, porque estamos hablando de una magnitud vectorial, entonces va a tener las mismas características que vimos al principio de los vectores. Y algo más, el módulo, porque, ¿qué dijimos? Si obtenemos un vector, va a tener módulo, va a tener dirección y va a tener su sentido. Este vector producto vectorial. El módulo del vector producto vectorial, yo les dije A por B es igual a C, el módulo de C, además de haber dicho que C es perpendicular a C es perpendicular a B, el módulo de C, o el módulo del vector producto vectorial, como lo quieren llamar ustedes, es igual
al módulo de los vectores que intervienen en dicho producto por el seno del ángulo comprendido entre ambos vectores. Es decir, que el módulo del vector producto vectorial es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que comprendan, A y B. Y geométricamente, representando geométricamente ese módulo, el módulo del vector producto vectorial lo que va a representar es al área del paralelogramo cuyos lados son A y B. Es decir, geométricamente, numéricamente, el módulo de C, no C solo, porque habíamos dicho que C es un vector, y yo no puedo decir que un área es 2i más 0j más 4k. El módulo de ese vector, producto vectorial, es igual a un área. ¿A qué figura? Del área de un paralelogramo, que ya vamos a ver cómo se forma ese paralelogramo, pero dentro de todo es bastante información. El producto vectorial da otro vector, primera diferencia. Ese vector que yo obtengo es perpendicular al plano comprendido de los vectores que yo multipliqué. Por lo tanto, va a ser perpendicular a cada uno de esos vectores. El vector producto vectorial, es decir, ese vector que yo obtengo, para calcular el módulo de ese vector, lo que voy a tener que hacer es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo comprendido. Y geométricamente, el módulo de ese vector C es igual al área del paralelogramo formado por los vectores que yo multipliqué vectorialmente. Todo eso sería como la definición, o las características, por así decirlo, que tiene este producto vectorial. Ya lo deben haber visto también en el teórico. Pasemos a los ejercicios. Con el siguiente inciso, me pide encontrar el área del paralelogramo cuyos lados adyacentes son los vectores u y b. Si ustedes leen esto, primero tienen que relacionar. Me pide el área del paralelogramo. Y ahí ustedes empiezan. Producto escalar no puede ser porque el escalar que nosotros obteníamos del producto escalar no era un área, era un escalar solo. Producto vectorial, ahí ustedes tienen que dar cuenta que primero obtienen un vector y ahí es cuando tienen que relacionar. El módulo de ese vector es igual a un área. ¿A qué área? Al área del paralelogramo. Después vamos a ver que el producto mixto también se da un escalar, pero ya no es un área, es un volumen. Entonces, ahí van viendo las diferencias y van viendo qué tengo que utilizar para este caso. ¿Qué me pide que encuentre? Que encuentre el área del paralelogramo cuyos lados adyacentes son los vectores u y b. ¿Qué les puse ahí yo? Para realizar el producto cruz, o sea, ¿qué voy a tener que hacer acá primero? Un producto vectorial. El resultado que yo obtenga de ese producto vectorial es un vector. Y si le calculo el módulo a ese vector, obtengo el área. Entonces voy a tener que ir haciendo paso a paso. ¿Cómo hacemos el producto vectorial? Para realizar el producto cruz o producto vectorial, que son sinónimos, lo que vamos a colocar son los vectores u y b, en este caso. Lo que vamos a hacer es formar una matriz. Siempre se hace de la misma forma. Primero se colocan los versores, siempre se colocan como primer fila los versores, y después se van a colocar las componentes de los vectores que yo tengo que multiplicar. En este caso tengo que multiplicar u por b. Entonces voy a colocar 3, 2 y menos 1 como segunda fila, 3, 0 y 1 como segunda fila. Y voy a proceder a hacer la multiplicación. ¿Cómo se hace la multiplicación de estos dos vectores a partir del producto escalar? Se lo hace a partir de un método que se denomina método de cofactores o método de Laplace. Si hoy han visto determinante, no sé si habrán llegado a este método, pero esto es un cálculo de un determinante. O sea, yo estoy calculando el determinante. Es un método de los muchos que van a ver. La diferencia es que normalmente los determinantes son todos números y no tienen este IJK, que lo que a mí ahora me va a hacer es formar un vector.
Cuando ustedes calculan los determinantes, le da un valor solo. Le da 0, 2, 3, 4, 5, menos 15. ¿Por qué? Porque cada una de las filas siempre son números nada más. En este caso, para poder hacer el producto vectorial, siempre en la primera fila tienen que ir los versores. ¿Cómo procedemos a hacer este producto de método de cofactores o Laplace? Lo que primero tenemos que hacer, vamos a empezar a trabajar con la primera fila. Vamos a sacar el primer elemento de la primera fila, que es I, y lo vamos a colocar acá, como primer elemento. Como tomamos la primera fila, lo que vamos a hacer es tachar, por así decirlo, es un tachas de forma imaginaria, por así decirlo, la fila y la columna a la que pertenece este elemento que sacamos primero. Como sacamos el primer elemento I, tachamos la fila y tachamos la columna en la que pertenece I. Y me va a quedar 2 menos 1, 0 y 1, que no pertenecen ni a la fila ni a la columna de I. Estos elementos que quedan, lo vamos a escribir acá como una submatriz, por así decirlo. 2 menos 1, 0 y 1. Lo mismo que hicimos con el primer elemento de la primera fila, lo hacemos con el segundo elemento, porque dijimos que íbamos a trabajar con la primera fila. Sacamos J. Pero si se ponen a ver, este J tiene signo negativo. ¿Por qué J tiene signo negativo e I tiene signo positivo? ¿Alguien sabe? Exponente par. ¿Par o impar? Impar. Bien. ¿Qué pasa? Dentro de una matriz, habrán visto en el teórico, que dentro de una matriz cada elemento tiene un orden específico. Tiene una fila y tiene una columna. I tiene fila 1, columna 1. J tiene fila 1, columna 2, porque es fila 1, columna 2. El K tiene fila 1, columna 3. Y así también tiene el 3, el 2, el menos 1, el 3, el 0 y el 1. Tiene una ubicación específica. Todos aquellos elementos que cuando ustedes suman la fila y la columna del elemento y la suma de estos dos les da un número par, tienen signo positivo. Todos aquellos elementos que cuando le suman la fila y la columna de donde pertenece ese elemento es impar, tienen signo negativo. Y es fila 1, columna 1, es decir, 1 más 1 me da 2. Sumo la fila y la columna donde pertenece ese elemento. 1 más 1 me da 2. Como 2 es par, I va positivo. Pero J es fila 1, columna 2. 2 más 2, 1 más 2 me da 3. 3 es impar, por eso va con signo negativo. Nunca se lo olviden, porque no es lo mismo multiplicar todo esto por 1 que por menos 1. El valor me va a dar distinto. El vector me va a dar distinto, y ahí yo voy arrastrando el error, y está mal el ejercicio. K, que es lo tercero que tenemos que sacar, porque es el tercer elemento de la fila donde estoy trabajando, es fila 1, columna 3. 1 más 3 es 4. 4 es par, entonces K lleva signo positivo. Eso es algo que se lo tienen que acordar y no se tienen que equivocar nunca. El primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero es positivo. Y cada vez que ustedes sacan el elemento por fuera, lo que hacen es tachar la fila y la columna de donde pertenece ese elemento. Entonces, por ejemplo, en J, tacho la fila y tacho la columna, ¿y qué me va a quedar? 3 menos 1, 3 y 1. Entonces eso es lo que yo escribo acá como submatriz. Con K hago lo mismo. Tacho la fila, tacho la columna de K, y me va a quedar 3, 2, 3, 0. Escribo esa submatriz. Es decir, que me va a quedar I por esto, menos J por esto, y más K por esto. Estas submatrices que tienen ustedes las resuelven como un determinante 2 por 2. ¿Cómo se resuelve un determinante 2 por 2? Diagonal principal menos contradiagonal. 2 por 1 menos 1 por 0. Saben que en una matriz cuadrada tenemos diagonales principales que nacen de la izquierda
de la primera fila a la izquierda, y tenemos diagonales secundarias que nacen de la derecha. Entonces, diagonal principal menos diagonal secundaria. Por eso yo acá les coloqué 2 por 1 menos 1 por 0. Menos j por 3 por 1 menos 1 por 3. Más k por 3 por 0 menos 2 por 3. O sea, resuelven cada una de estas submatrices como si fuesen determinantes de una matriz 2 por 2. Esto lo resuelven, me va a quedar 2 por 1, me va a quedar 2, menos 0, porque menos 1 por 0 me va a dar 0, me va a quedar 2i. Menos j, recuerden que este menos j cambia los signos de lo que me dé acá como resultado, porque es un signo negativo. Es decir, 3 por 1 me queda 3. Menos 1 por 3 me queda menos 3. Es decir, tendría 3 menos 3. 3 más 3, 6. Pero 6 por menos j me queda menos 6j. Si bien el resultado entre paréntesis me da 6 positivo, como tengo este signo menos de j, me tiene que quedar menos 6j. Y k, en este caso, me queda 3 por 0, 0, menos 2 por 3, es decir, 0 menos 6, me queda menos 6k. ¿Ven que lo que obtengo es un vector? 2i menos 6j menos 6k. En este caso lo voy a llamar w, como ustedes quieren llamarlo. Pero en vez de obtener un escalar, lo que estoy obteniendo es un vector. Un vector que es 2i menos 6j menos 6k, sería lo mismo que yo obtuviera 2, punto y coma, menos 6, punto y coma, menos 6. Dos formas distintas de escribir el mismo vector. Pero no termina ahí el ejercicio, me está pidiendo el área del paralelogramo, cuyos lados adyacentes son u y b. ¿Qué quiere decir? Si yo hago u y b, el producto de u y b, y justamente a b lo traslado a donde termina u, donde termina u, o u lo traslado a donde termina b, ven que se forma un paralelogramo. Yo necesito el área de este paralelogramo. Entonces, el área de este paralelogramo es lo mismo a que yo calcule el módulo del vector producto vectorial, que lo llame W. Si yo calculo el módulo de W, voy a calcular el área del paralelogramo. ¿Cómo calculamos el módulo de un vector? Raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. ¿Cuáles eran las componentes de W? Lo que obtuve acá del producto vectorial. 2, menos 6 y menos 6. Es decir, que si calculo la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más menos 6 al cuadrado, que me da 76, raíz cuadrada de 76. Acá ya parte, a ver, ustedes lo pueden dejar como raíz cuadrada de 76, está bien. Pero ustedes en los libros, la resolución de los ejercicios lo tienen como en la menor expresión posible. ¿Qué quiere decir? Trabajo todo lo que puedo para que la expresión que me quede como resultado sea la mínima expresión. 76 lo puedo justamente descomponer como la multiplicación de 4 por 19. Si yo tengo la raíz de 4 por 19, esto lo puedo expresar como raíz de 4 por raíz de 19, porque como lo tengo todo bajo la misma raíz, así como puedo asociar todo en la misma raíz, puedo distribuir la raíz cuando tengo multiplicación o división. Por lo tanto, raíz de 76 es lo mismo que raíz de 4 por raíz de 19. La raíz de 4 lo puedo decir que es raíz 2. Raíz de 19 no la puedo ya descomponer más. Por lo tanto, raíz de 76 es lo mismo que 2 por raíz de 19. Es la misma expresión. Pero estaría bueno que ejerciten cómo es llevar el resultado de la mínima expresión, porque son todas propiedades, la mayoría, de potencia o de raíces en cuanto a multiplicación y división.
es matemática, ya no pasa por álgebra o geometría, es matemática. Entonces, si quieren ser ingenieros, lo ideal sería que esto no sea algo complicado, porque la ingeniería es pura matemática. Entonces, este resultado que yo obtengo de haber calculado el módulo del vector W, yo ya sé que el módulo del vector producto vectorial es igual al área del paralelogramo. Por lo tanto, si es un área, tiene una unidad de superficie. Ya no es como el escalar del producto escalar, que no tenía, no eran ni, o sea, no eran metros. Bueno, en su caso, los ángulos sabemos que son grados, minutos y segundos, pero ese cero que yo obtengo del producto escalar para ver si son perpendiculares o no, o al menos 28 que obtuvimos, no tiene una unidad de medición, porque es un escalar. Acá, como sé que es un área, yo a un área le tengo que dar una unidad de superficie. Por eso que yo acá les coloqué 2 raíz de 18 unidades de superficie. Con que lo coloquen así está bien. A menos que el ejercicio les indique una unidad específica, entonces colocarán 2 raíz de 18 la unidad. Normalmente no se les coloca, sino que lo que queremos ver es que hagan el producto vectorial y el módulo. Pero tienen que saber que tiene una unidad de superficie porque estamos tratando de un área. ¿Qué área? El área de este paralelogramo que podemos formar acá, entre U y B. ¿Qué les coloqué acá? Porque no nos da el tiempo de hacer un ejercicio de este tipo. De hecho, producto mixto lo vamos a terminar la clase que viene porque no nos da el tiempo. Pero en algunos ejercicios se les pide el área del triángulo. No leen área de paralelogramo, leen área de triángulo. Y ahí es cuando se le queman todos los papeles porque dicen paren. Triángulo lo vimos con producto escalar, pero área lo vimos con producto vectorial, porque están como muy así encasillados a que triángulo es producto escalar porque vimos los ángulos interiores de un triángulo, pero ven área y dice, bueno, eso es producto vectorial. Y ahí empiezan con cuál de los dos hago. Cuando ven área del triángulo, si nosotros dividimos este producto, si yo dividiera este paralelogramo dividido 2, supongamos que yo lo divido así. Un paralelogramo dividido 2 me dan 2 triángulos. O sea, si yo dibujo y lo divido, acá voy a tener un triángulo, acá voy a tener otro triángulo. Es decir, cuando se les pide área del triángulo, supongamos que este ejercicio le hubiese pedido, calcule el área del triángulo de los comprendidos entre U y B, lo mismo, pero en vez de área del paralelogramo, área del triángulo. Deberían hacer lo mismo, pero cuando yo llego a esta área del paralelogramo, la tengo que dividir por 2. Es decir, se procede de la misma forma que para calcular el área del paralelogramo, pero debemos recordar que el paralelogramo son 2 triángulos juntos, por lo que el área del paralelogramo se la divide por 2 para dar el área del triángulo. Entonces, en los ejercicios donde les pide el área del triángulo, hacen producto vectorial, calculan el vector producto vectorial, calculan el módulo de ese producto, pero se tienen que acordar que ese módulo me da el área del paralelogramo. Si me pide de triángulo, esa área del paralelogramo la dividen por 2 y el resultado que obtienen es el área del triángulo. Les digo porque tienen ejercicios en su guía, creo que tienen uno resuelto. Pero no se confundan, no vayan a producto escalar porque leen triángulo y después hacen cualquier cosa, porque no hay que ver con lo que hay que hacer. Porque el producto escalar no me da un área, me da un escalar. Entonces, este tipo de ejercicios se los coloqué justamente a propósito para que cuando tengan que hacerlo, que tienen en su guía hechos, para que hagan ustedes, practiquen y después en los parciales no se equivoquen. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta hasta lo que hemos visto? Porque no nos alcanza. La clase que viene vemos producto mixto, que es muy cortito y arrancamos con matrices. Pero hasta acá es lo que vamos a ver hoy. Que creo que quedan, vamos a terminar de ver producto vectorial. Quedan algunas cositas de paralelismo. Terminamos de ver lo que es producto mixto y arrancamos con matrices. ¿Hay alguna consulta o algo que no se haya entendido hasta ahora?
Prometo que empezamos la clase que viene a tiempo, porque 40 minutos que perdimos fue bastante, hubiésemos terminado los vectores, pero bueno, fue una dificultad mía, lo admito. Pero la clase que viene empezamos temprano a las 11, como debe ser, y nos va a dar el tiempo. Por favor, empiecen a practicar, no dejen para el último momento, en la última semana, porque ahí es cuando empiezan a acumularse todos los ejercicios, no tienen tiempo ni siquiera de sacarse dudas, y después el parcial no les va de la mejor manera como les podría ir. Así que comiencen a hacer ejercicios y si hay consultas, las preguntan. Muchas gracias a todos por asistir y tener paciencia. Sé que es una mañana larga, pero bueno, es el curso que nos toca. Cualquier consulta me preguntan por el grupo WhatsApp, o por privado, o por mail, o por la V también pueden, y ahora les subo este PowerPoint y la grabación de la clase. Que tengan un muy buen fin de semana. Que tengan un buen fin de Muchas gracias, profe. Buen fin de descanse. Una semana. Chao, profe. Gracias. Adiós. Chao, profe. Ah, bien.